Muy buen día, sean todos bienvenidos a este curso de pedagogía en que estaremos abordando el tema de las inteligencias múltiples. Y se preguntarán ustedes qué son las inteligencias múltiples. En ese sentido, mencionarles que el precursor de estas inteligencias, el cual vamos a estar mencionando más adelante cuáles son, es Howard Gardner. Para él existen inteligencias independientes y no una sola capacidad, es decir, que la persona puede tener dominio de múltiples inteligencias y no una sola de ellas, ¿verdad? Es decir, muchas personas quizás no demostrar cuán capaces son, cuántas destrezas y habilidades tienen, se limitan a poder demostrar una sola capacidad, ¿verdad? En ese sentido, él menciona que existen 8 inteligencias. Una de esas inteligencias, y la primera de ellas es, no hay un orden lógico, desde luego, lo estoy mencionando porque así lo estamos presentando, es la lingüística. En ese sentido, consiste en la dominación de varias lenguas, aquellas personas que manejan varios idiomas, que son incluso políglotas, hablan 5 o más idiomas, cuánta capacidad tienen de haber desarrollado esa inteligencia, tener el dominio y saber utilizar y en qué momento poder diferenciar, cómo diferencia el cerebro, en qué momento utilizar qué lenguaje. La parte de la lógica matemática, que tiene que ver con la capacidad de conceptualizar eh, relaciones numéricas, desde luego, poder tener esa interpretación de signos, de símbolos, la parte musical, la capacidad musical o inteligencia musical, que tiene que ver con la capacidad de reconocer sonidos, melodías, cómo relaciona una persona, incluso un sonido, una melodía, con algún suceso en particular. La capacidad espacial, que tiene que ver con reconocer objetos y hacerse ciertas ideas de esas características de los objetos, de todo aquello que rodea a su persona en el momento, en el lugar donde esté, que la está rodeando, cómo son esos objetos que la rodean, incluso la capacidad que tiene la persona de identificar si algo en particular de ese entorno le es peligroso o puede causarle algún tipo de beneficio o daño. La siguiente inteligencia es la corporal kinestésica, que tiene que ver con la capacidad de coordinar movimientos corporales, incluso tiene que ver con la capacidad de reconocer a través del tacto ciertas características, por ejemplo, texturas de alguna, eh, por ejemplo, de algún objeto, el tamaño que tiene el objeto con el solo tocar. Puede ser, usted no estar viendo ese objeto y con tocarlo puede identificar ciertas características. Con esa inteligencia, con eso tiene que ver la inteligencia corporal kinestésica. Las siguientes 3 inteligencias es la interpersonal, que trata mucho de por ejemplo, la empatía, la elección de amistades, de pareja, tienen que ver con la parte de los sentimientos, la parte de las emociones a través del sentimiento o los afectos. La intrapersonal, que tiene que ver con la capacidad de conocerse a uno mismo, bueno, aquí vienen mucho relacionados los términos de autoconcepto, de autoestima, y la naturalista, que tiene que ver con la capacidad o la sensibilidad que tiene la persona con respecto a otras personas del mundo natural u otros seres del mundo natural, aquellas personas que aman estar en ambientes de naturaleza, donde puede convivir con otros animales. Con eso tiene que ver la inteligencia naturalista. En ese sentido, menciona Gardner que el desarrollo de algún tipo de estas inteligencias va muy relacionado con 3 factores. El primer factor es el factor biológico, que desde luego tiene que ver con la genética, o que la herencia que tenemos de nuestros padres. Con respecto, bueno, en esto se puede relacionar mucho aquellos niños que desde pequeños tienen ciertas habilidades, como por ejemplo para asimilar, aquellas personas que son más rápidos en ejecutar ciertas acciones, por ejemplo el niño que habla eh, más rápido, que camina más rápido que otros, eso tiene que ver mucho con el factor genético.
el otro factor es el personal, que tiene que ver mucho con, por ejemplo, con situaciones como los intereses, motivaciones, la estimulación que esa persona tiene de sí, es decir, que hablamos de intrapersonal, desde luego estamos hablando de algo que tiene que ver con nosotros mismos, que está en nosotros mismos. El otro factor, no menos importante, es el sociocultural, que tiene que ver con las oportunidades que ofrece el medio para que esas personas puedan desarrollar sus capacidades, desde luego sus inteligencias. También es un factor importante y que debemos considerar. Para Gardner, hay seres, bueno, los seres humanos poseemos un sinnúmero de capacidades y potencialidades que se pueden emplear de muchas maneras productivas, desde luego. Aquellas situaciones que tienen que ver con la parte del conocimiento, las posibilidades que tenemos de poder desplegar al máximo esas potencialidades y desde luego el buen desempeño que podemos tener en ciertas funciones, hablando desde el orden de lo profesional, desde luego, en un ámbito de trabajo. Las inteligencias múltiples y las funciones diferentes de un individuo están vinculadas a ciertas partes del cerebro y desde luego también a la forma como utilizamos estas inteligencias, ¿verdad? Es decir, que no basta con decir, bueno, soy capaz de, si no lo demostramos, ¿verdad? Hay recursos de las tecnologías de la comunicación y de la información que podemos utilizar para desarrollar las inteligencias múltiples. En ese sentido, por ejemplo, la parte lingüística la podemos desarrollar con actividades como ensayos, poemas, debates, entrevistas, con aplicaciones como las que se mencionan por acá, Pocket, compartiendo documentos en Drive, por ejemplo, Book Creation, que es otra de las aplicaciones en las que podemos, por ejemplo, elaborar libros, toda esa capacidad de poder tener fluidez verbal y escrita tiene que ver con ese tipo de herramientas. La parte lógica matemática con actividades mentales como mapas, como diagramas, como ejercicios de lógica. Y bueno, hay algunas recomendaciones con alguna app que podemos utilizar y que se mencionan en esta diapositiva. La parte visual espacial que tiene que ver con cómo la podemos estimular a través viendo imágenes, carteles, fotografías, videos, collage. Son geniales desde luego para estimular ese tipo de inteligencia. Además de eMovie, que es una aplicación que podemos utilizar para, ahí lo menciona, poder crear algunos tipos de piezas audiovisuales y algunas otras aplicaciones como para crear cómics o diseñar algún tipo de imagen relacionadas con la parte visual espacial. La parte musical a través de canciones, desde luego. Bueno, aquí mencionan aplicaciones como poder escuchar aplicaciones favoritas como Spotify o algunas otras conocidas, YouTube, entre otras, en las que podemos, desde luego, ser lo más importante, poder asistir a algún concierto de música instrumental, aquellos sonidos que sean agradables al oído, tal como es la definición de la música, ¿verdad? Que nos puedan despertar esa sensibilidad. La parte sinestética o kinestésica, como lo mencionábamos, o corporal, que tiene que ver con el movimiento y que está relacionada con actividades como la danza, como los juegos, artesanías, actividades físicas. Y ahí mencionan, por ejemplo, hacer uso bueno, poder realizar excursiones a través de herramientas como Google Earth o Star Walk, que es otra de las eh, aplicaciones. La interpersonal a través de debates, foros, obras de teatro, actividades grupales y de baile. Bueno, y menciona algunas redes sociales conocidas a través de las cuales podemos interactuar con otras personas que están relacionadas con redes como Twitter, bueno, ahora X, Facebook, Skype, Dropbox o algunas otras que son por todos ustedes también conocidas. La intrapersonal, donde podemos desarrollar, bueno, que podemos desarrollar a través de poemas, cuentas, rompecabezas, diarios, el uso de nuevas tecnologías para poder crear ese tipo de actividades.
por ahí mencionadas en esta diapositiva. Y bueno, hasta aquí, gracias por su atención y desde luego les invito a poder desarrollar todas esas capacidades